Buenas noches, continuando con nuestro último módulo de Derecho Informático. Como les había comentado, está establecido dentro del programa que veamos una parte de Derecho Laboral. Como les había explicado en la clase anterior, el derecho laboral es un derecho fundamental y está establecido como un derecho humano, tal cual es que lo encontramos en la Constitución Política de la República, fundamentado iniciando en el artículo 107, donde encontramos toda la parte de los derechos y obligaciones prácticamente que tienen los trabajadores, incluyendo la libertad sindical, ¿verdad? Es decir, que nosotros tenemos el derecho a poder permanecer a un sindicato, ¿verdad? Y también habla con relación a los derechos que tienen los trabajadores del Estado. Y quiero hacer un énfasis especial que los trabajadores del Estado en algunas cosas les rige el Código de Trabajo y en algunas otras les rige la Ley de Servicio Civil, que en este caso aplica para todos los trabajadores del Estado. En algunas cosas pues ya están establecidas en el Código de Trabajo. Entonces, para trabajar este módulo vamos a utilizar la Constitución Política de la República, como les estaba explicando. A partir del artículo 107 en adelante, pues está todo lo establecido del derecho de los trabajadores. Vamos a utilizar el Código de Trabajo para todos los trabajadores de empresa privada y pública, y para los trabajadores del Estado vamos a estar utilizando la Ley de Servicio Civil. Convenios internacionales ratificados por Guatemala con relación a los derechos del trabajador. Está el convenio de la OIT, específicamente ese lo vamos a utilizar. ¿Qué significa OIT? Es Organización Internacional del Trabajo, eso significa. Es un convenio ratificado por Guatemala y entró a regir en materia laboral a partir del 2008. ¿Qué podemos encontrar o qué materia regula y qué impacto tiene? Es decir, que este convenio internacional pues fue elaborado en Suiza, en Ginebra, Suiza, y Guatemala, pues como lo ratificó, también lo aplica en Guatemala, ¿verdad? Es obligatorio su cumplimiento como que fuera una ley normal. Básicamente acá están como concretizados el trabajo forzoso, la libertad sindical, la igualdad en remuneración, ¿verdad? Mujeres y hombres, la abolición del trabajo forzoso, como ya les había dicho, la discriminación, la edad mínima, es decir, los trabajos de menores de edad, y las peores formas del trabajo infantil, que básicamente, pues en teoría no se deberían de pues llevar a cabo en Guatemala. Como les puse el ejemplo la vez pasada, hace poco salió un reportaje de unas fincas de café aquí en Guatemala, donde se miraban a niños menores de edad, menores de la edad que permite el Código de Trabajo, pues trabajando con sus canastos y sus manos llenas de la miel del que saca el café, y contando que trabajaban a diferentes horarios, ¿verdad? Que no son los establecidos en las leyes, y mucho menos para el trabajo infantil, pero básicamente una cosa, digamos, es lo que está establecido en la ley, y otra cosa es la problemática que por ciertas necesidades, ¿verdad?, pues económicas, pues vemos en la práctica que es muy diferente, que pues no es lo que establece la ley. Otra cosa importante entonces para arrancar con este tema es de que nosotros en el Código de Trabajo, el convenio de la OIT, la Constitución, vamos a encontrar garantías mínimas, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a partir de ahí en adelante. Como les explicaba, si en la empresa donde usted trabaja tienen un horario más favorable, que no es el que establece el código o la Constitución para una jornada laboral, no es ilegal que se lo estén aplicando o que usted pues realice esa labor, como le explicaba. Por ejemplo, una entidad que entra a las 8 de la mañana y se retiran a las 3:30, eso no es culpa suya, ¿verdad? Si no es disposición del patrono, que así sea el horario, ¿verdad? Lo que sí es ilegal, ¿verdad?, sería que la jornada fuera más extensa de lo que establece como una jornada mínima, ¿verdad?
Por ejemplo, si a usted le están pagando, pues la profesión es secretaria y le están pagando un sueldo de 10,000 quetzales, no es ilegal, toda vez que es en beneficio a su persona, pero sí sería ilegal que le pagaran 1,000 quetzales, ¿verdad? Porque no se respeta el salario mínimo. Entonces, en el código vamos a encontrar las garantías mínimas, es decir, que menos de eso no podríamos aceptar porque estaríamos ante una ilegalidad, ¿verdad? Entonces, ya entrando en materia, vamos a utilizar, como vuelvo a repetir, el Código de Trabajo, la Constitución Política de la República y en este caso el convenio internacional que sería el de la OIT, pues vamos a ir diciendo en qué momento vamos a ir utilizando qué cosa, ¿verdad? Por el momento vamos a utilizar el Código de Trabajo. Les había comentado que en el considerando sexto vamos a encontrar los principios aplicables al derecho de trabajo, en el cual establecemos que son garantías irrenunciables. ¿A qué me refiero con esto? A que estos derechos que nosotros encontramos acá para los trabajadores no podemos renunciar a ellos. Es decir, que aunque nosotros desconozcamos ciertas cosas, no podemos renunciar a los derechos que ahí nos asisten. Por ejemplo, al derecho de la jornada de trabajo, al derecho a un salario mínimo, por ejemplo, ¿verdad? No podemos decir, no, a mí no me interesa, ¿verdad? Sino que tenemos que regirnos por lo que son nuestros derechos y garantías mínimas. Otra cosa que está establecido considerando sexto del Código de Trabajo es la protección que tiene esta ley en específico al trabajador para, de cierta manera, poner al igual, nunca va a ser igual al 100%, pero para minimizar la desigualdad que existe entre el trabajador y el patrono, ¿verdad? Básicamente eso consiste para que sea protegido el trabajador en sus derechos en relación, por ejemplo, a las condiciones de trabajo que en la historia pues han vivido los trabajadores. Hoy vemos ciertas condiciones de trabajo que tal vez no son las mejores, pero por lo menos hacen viable eh, el respeto a los derechos, ¿verdad? Pero antes, por ejemplo, en la historia vemos que no existían jornadas de trabajo, que no existían salarios mínimos, que no existían pagos como bono 14, aguinaldo, vacaciones, por ejemplo. Entonces, acá hoy vemos cómo por lo menos existen leyes, convenios internacionales para que puedan ser respetados. Y aún así en la práctica vemos que no siempre son respetados y muchas veces aceptamos ciertas cosas por la necesidad que tenemos del trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir desarrollando de uno a uno los temas. No me puedo quedar tanto tiempo, sino que vamos a ver generalidades porque necesito abarcar ciertas cosas que tienen mayor importancia que otras y ustedes pues van a ver más adelante las definiciones que da pues el Código de Trabajo. Habla específicamente qué es el patrono. La ley determina qué es, por ejemplo, quién es el patrono y lo hace en el artículo específicamente 4, que dice que que el trabajador, o sea, hablando del trabajador, el artículo 3 establece que es toda persona individual que presta a un patrono, así lo determina la ley, que es el empleador, la persona que da pues el trabajo, sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros. Cuando habla de materiales, hace la diferencia que es diferente al trabajo intelectual, ¿verdad? Porque nosotros estamos viendo que una persona que maneja un camión, si bien es cierto, usa su inteligencia, no es como un contador, por ejemplo, que el trabajo también es físico, es material, pero básicamente lo centra en hacer un análisis, en hacer un proceso. Entonces, materiales, por ejemplo, la persona que carga una caja de un lugar a otro, ¿verdad? Básicamente como un trabajo físico lo hace o lo diferencia del trabajo que es intelectual. Es bien diferente. No sé si ustedes a veces llegan cansados a su casa de tanto pensar, de tanto analizar, de tanto resolver ciertas situaciones, ¿verdad? Es diferente de lo que hace un trabajador, por ejemplo, manejando un camión
o por ejemplo el que descargó los camiones, que ambos trabajos son importantes en la industria o el giro del negocio que se muevan, pero son de diferente índole, porque usted estuvo sentado todo el día y alguien podría decir sin hacer nada. No, no, no. El trabajo intelectual requiere un análisis y uno a veces va cansado, estresado de estar sentado todo el día analizando, haciendo cierto proyecto, porque realmente lo que hace es un trabajo intelectual. Entonces ahí está la diferencia entre un trabajo y otro. La ley también establece y hace la distinción del trabajo agrícola y lo vamos a ver en diferentes partes del código, que lo establece de manera diferente por el tipo de trabajo que se hace. El trabajo agrícola sabemos que es meramente en el campo, ¿verdad? Se paga de diferente forma y tiene diferente forma de cumplirse, porque acuérdense que el trabajo agrícola se hace a través de estaciones de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, la zafra no siempre está, no es toda la época del año, ¿verdad? Digamos, la cosecha de café tampoco es toda la época del año. Entonces, por eso es que la ley establece ciertas condiciones para este tipo de trabajo y lo pone diferente, por ejemplo, que una secretaria recepcionista. Obviamente, por el giro de los negocios de donde se desenvuelven ciertas personas, lo hace diferente. También encontramos el trabajo de los profesionales, que es otro tipo de trabajo que también la ley hace la diferencia, que están expuestos a ciertos riesgos también. Hoy por hoy vemos a un médico que el riesgo en el trabajo es el contagio de algún tipo de enfermedad. Ese es el riesgo del trabajo, ¿verdad? Que se le pueda morir una persona. Entonces, obviamente, el trabajo o los riesgos en cada giro, en cada índole de trabajo es diferente, ¿verdad? Entonces, acá pues encontramos las definiciones de qué es trabajador, quién es un patrono. La ley también establece reglas generales, ¿verdad? Como la libertad que tenemos al trabajo. El trabajo dignifica a la persona. Ustedes ven a una persona, no sé si tienen la oportunidad de tener a sus abuelos, ustedes le dicen que deje de trabajar, de que deje de hacer sus funciones, aunque lo pueda hacer, no lo quiere hacer porque esa es su vida, levantarse temprano, irse al trabajo, regresar en la noche. Él ya se acostumbró a esa rutina. Usted lo saca de esa rutina, la persona puede hasta enfermarse y morir, ¿verdad? Porque el mantenerse entretenido hasta de terapia sirve, ¿verdad? En que está pensando en muchas cosas, en las cosas del trabajo, en cómo se resuelven los problemas, sin contar con el desempeño emocional y económico que puede sentir una persona al sentirse satisfecho en el lugar de trabajo, ¿verdad? En ir ascendiendo, en ir resolviendo problemas, en que tener un aumento de salario. Igual es un montón de emociones, porque ¿qué pasa cuando lo despiden, verdad? Entonces es un cúmulo de cosas que al final es algo bien importante en nuestras vidas, sirve para llevar sustento a nuestras familias, pues el trabajo, ¿verdad? Entonces en el artículo 6 se establece esta definición, digamos que todos tenemos la libertad de poder trabajar y hacerlo en la rama que más nos guste. Eso sería lo ideal, ¿verdad? De poder tener un trabajo que nos guste, que sea satisfactorio para nosotros y no solo por necesidad, ¿verdad? Entonces acá habla también de que no es permitido la discriminación ni por raza, ni por religión, ni por credo, ni por la edad. Vemos en muchos lugares que las personas son discriminadas porque no tienen experiencia, porque no tienen cierta edad, o porque ya se les pasó la edad, ¿verdad? Entonces la ley establece de que no se podría discriminar a la persona por esas razones. Obviamente en la práctica vemos mucho de esto, pero la ley establece una protección específica para esto, ¿verdad? Otra cosa importante que establece la ley es que las instrucciones que recibamos en nuestro trabajo debe ser en el idioma español. Una persona no nos podría dar las instrucciones en coreano, en inglés, en cualquier otro idioma que nosotros no hablemos. La ley establece que deben de ser en español, y si no estuvieran en español, tener un intérprete o traductor para que queden claras las instrucciones, ¿verdad?
También establece en el artículo 12 que no podemos renunciar a nuestros derechos, a los derechos que establece la ley en materia laboral, ¿verdad? Es decir, que no podrían ponernos a firmar un finiquito donde nos dicen que renunciamos al derecho de poder reclamar, de poder denunciar, de poder demandar, ¿verdad? En materia de derechos laborales, eso estaría en este caso siendo ilegal y pues podríamos demandar a la entidad para ejercer nuestros derechos, ¿verdad? Otra cosa importante en las condiciones generales que regula el Código de Trabajo es la obligación de contratar guatemaltecos en un 90%. Es decir, que las empresas tienen el derecho a contratar a un 10% de extranjeros siempre y cuando para las labores que se está contratando no hubiera personal experto, y obliga a las empresas que, si fuese el caso de traer una persona extranjera, deberá capacitar a los guatemaltecos para poder ser experto también en el tema que el extranjero viene a aportar a la empresa, ¿verdad? Entonces hay un porcentaje que es el 90% de guatemaltecos y el resto podrán ser extranjeros, pero la condicionante es de que los capacite. Inclusive para darle el permiso de trabajo, el Ministerio de Trabajo cobra 3,000 quetzales a los extranjeros para, en concepto de que esos 3,000 quetzales serán para apoyo de capacitación a los guatemaltecos, ¿verdad? Básicamente encontramos esta parte general en el Código de Trabajo, el principio de igualdad, la primacía de las leyes de trabajo y previsión social, ¿verdad? Eso lo encontramos, como les manifesté, en la primera parte del Código de Trabajo. Quiero hacer un énfasis especial y explicar esto, y tal vez lo voy a hacer de una manera un poco lenta para que podamos comprender de una mejor forma. Y quiero explicar con relación a cuando nosotros tenemos un contrato de trabajo, nosotros nos hacemos acreedores o con el derecho a dos cosas: a tener derecho a las irrenunciables, que así se les son llamadas, ahorita les voy a explicar en qué consiste, y el derecho a la indemnización. Son dos cosas distintas y quiero que le pongan un especial atención a qué es una y qué es la otra. La indemnización, la ley la establece y la Constitución la establece, es que a el derecho que tienen las personas a un salario mensual, el derecho que tienen las personas a un salario. Antes de entrar a explicar la parte de la contratación en el derecho del Código de Trabajo, quisiera explicar algo antes. Cuando nosotros tenemos un contrato de trabajo, básicamente tenemos derecho a dos cosas importantes, dentro de muchas, ¿verdad? Pero dos cosas que quiero diferenciar de las demás. Básicamente es al poder tener el derecho de una indemnización y de las irrenunciables, ¿verdad? ¿Qué es la indemnización? Es el derecho que tiene una persona de un salario por cada año laborado, ¿sí?, al momento de ser despedido. Y las irrenunciables es lo consistente en salario, vacaciones, bono 14 y aguinaldo. Básicamente en eso consisten las irrenunciables, que esto es diferente a la indemnización, ¿sí? ¿Por qué hago esta distinción? Porque cuando nosotros renunciamos, si no estamos en una empresa que tenga la indemnización universal, esto quiere decir que ya sea que lo despidan o que renuncie, le pagan la indemnización. Entonces la ley lo que establece es que si usted renuncia, usted solo tiene derecho a las irrenunciables, es decir, a su salario, al pago de sus vacaciones de no haberlas gozado, al pago proporcional al bono 14, al pago proporcional al aguinaldo, ¿verdad? Pero si usted es despedido,
la ley establece que debe de pagarle la indemnización más las irrenunciables, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia y quería hacerlo notar de una manera diferente para que pudiéramos entendernos de una mejor manera, toda vez que ahorita cuando empiece a explicar lo que es el contrato individual de trabajo, va a salir mucho una y la otra, ¿verdad? Ambas. Entonces, ¿cuándo aplica una y cuándo aplica la otra, verdad? Entonces, en el artículo 18 del Código de Trabajo vamos a encontrar que los contratos individuales de trabajo y la definición es esta: contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, y quiero hacer principal énfasis en esta parte, sea cual fuere su denominación, y les hago el recalque en esta parte porque aquí vamos a entrar en tres cosas importantes que debemos observar en una relación laboral. Si existen estas tres cosas que voy a mencionar ahorita, no importa, y aquí la ley lo está estableciendo, que no importa cuál fuera la denominación que el patrono le quiera decir, vamos a estar ante un contrato laboral el cual es igual a los derechos que les acabo de mencionar, al pago de las irrenunciables y al pago de la indemnización. Lo que pasa es que encontramos que, por ejemplo, en la práctica muchas entidades contratan a su personal por servicios técnicos, teniendo estas tres características que voy a mencionar ahorita, haciendo esto una forma ilegal de contratación, porque lo que se quieren ahorrar es el pago de las irrenunciables y de la indemnización, ¿verdad? Sino que solo le pagan su salario y encima usted tiene que facturar y pagar impuestos, ¿verdad? A esto la ley le llama que es una simulación. Entonces vamos a ver cuáles serían las características que usted debe observar para saber que usted está ante un contrato individual de trabajo. No importa que el patrono le haya dicho que usted tiene que facturar, usted tendría el derecho de exigir el pago del bono 14 y del aguinaldo y de las vacaciones y de la indemnización. Y pues si no le dan esos derechos, pues tendría que reclamarlos por medio de una denuncia, o en este caso una demanda laboral, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son esos tres requisitos, y la ley establece que el contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el cual una persona trabajador queda obligada a prestar a otra patrono sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente. Miren pues, y aquí vienen los requisitos: bajo la dependencia continuada, la dirección inmediata o delegada de este último a cambio de una retribución. Es decir, ¿a qué me refiero cuando decimos que es la dependencia continuada? Es decir, que yo todos los días llego a las 8 de la mañana al mismo lugar, porque allí en ese lugar tengo un escritorio, me dan una computadora, me dan el material, es decir, las hojas, el trabajo, el lapicero, todas las condiciones de trabajo para que yo a las 8 de la mañana cumpla mis funciones en ese lugar, ¿sí? Y otra cosa importante es, cuando nosotros decimos dependencia continuada, es que todos los días llego a esa misma hora, a ese mismo lugar. Tengo un lugar asignado, tengo un horario en específico que llego todos los días a cumplir, ¿sí? Y siempre lo hago, bueno, no lo voy a hacer de la misma forma, ¿verdad? Porque a veces empiezo con una cosa, a veces empiezo de otra forma, pero siempre llego al mismo lugar, siempre es el mismo escritorio, siempre es la misma computadora y siempre son los mismos insumos y ahí me los proveen. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es bajo la dirección inmediata o delegada. ¿Esto qué quiere decir? Tengo un jefe. ¿Sí? Tengo a alguien que me da la instrucción, yo le paso el reporte de lo que hice, él me da las instrucciones de cómo quiere, los errores que tiene o cómo quiere que se corrija. Es decir, tengo un jefe que ha sido previamente establecido. Esa sería la segunda condicionante, a cambio de una retribución,
¿verdad? Es decir, me pagan por ese servicio, por la prestación del servicio que hago, por el trabajo que hago. Esa sería la tercera condicionante. Si yo, después de analizar este artículo, tengo estas tres características que la ley establece, no importa que el patrono me ha dicho que es una prestación de servicios técnico o es una prestación de servicio civil. No es cierto, estamos ante un contrato individual de trabajo, el cual es traducido a derechos y obligaciones, y entre mis derechos es que me paguen salario, bono 14, aguinaldo, vacaciones, y en dado caso yo sea despedido, termine mi relación laboral, tengo derecho a una indemnización. ¿Sí? Y esto quiero dejarlo bien claro porque es motivo de mucha pregunta que me dicen, pero ¿cómo, licenciada, si yo facturo, pero sí tengo esas tres características legalmente ante un juez? Si usted tiene estas tres características, usted está ante un contrato individual de trabajo y puede pedir, ¿verdad? En este caso, que se le respeten sus derechos, y con una demanda usted podría, en este caso, ganar esos derechos para que le sean pagados. Inclusive, si ha sido despedido, usted podría solicitar aquí dos cosas: la reinstalación de su trabajo y el reajuste del salario que no le ha sido pagado en su momento, y pues el pago respectivo que le toca de indemnización, bono 14, aguinaldo y vacaciones, porque normalmente lo que le pagan a uno es, por ejemplo, si fuese despedido el 15 y le pagan cada 30, ¿verdad? Le pagan lo proporcional a los días trabajados, ¿verdad? Entonces, como no tiene ningún derecho a prestaciones, le llaman, entonces solo eso es lo que le cancelan a uno, ¿verdad? Y encima de todo hay que pagar impuestos de las facturas que se pagan, entonces, que se dan. Entonces, básicamente el artículo 18 sería nuestro fundamento legal para hacer algún tipo de reclamación, o en primera instancia para verificar que si lleno estos tres requisitos podría ganar y podría demandar al patrono para el beneficio del pago, ¿verdad? Vamos a dejar el tema hasta acá. Agradezco su atención. Les pediría por favor la lectura de los artículos 101 al 117 de la Constitución Política de la República, la cual establece todo lo referente al derecho de trabajo. El considerando sexto del Código de Trabajo, este lo encuentra antes de los artículos, y del artículo 1 al 18 del Código de Trabajo, que es pues todo lo que hemos visto hasta ahorita. Será hasta una próxima que nos saludemos. Agradezco su atención y quedo a la hora. Cuídense.